Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches según sea el momento en que están viendo este video. Como ustedes saben, yo soy Miguel Morales, autor de un primer libro que se llama Un libro, muchos relatos, que es la Biblia. Lo pueden conseguir en Amazon, está en formato ebook y está en formato de tapa blanda. Lo que estamos llevando adelante es un estudio realmente de la Biblia, producto de la primera lectura completa que yo pude hacer de este maravilloso documento. Es un estudio que no es religioso, es un estudio del documento como tal. Entonces, bueno, entremos en materia. Aquí vamos a ver que en la Biblia hay dos creaciones. Nunca me lo dijeron, yo no, hasta que lo leí me sorprendí. Está allí, está en todas las Biblias, pero yo veo que no se habla de eso. Y a mí me parece que es muy importante, porque de la primera pareja que se creó, pues no se sabe más nada. No son nuestro Adán y Eva. Entonces, bueno, vamos a ver que hay dos creaciones, vamos a ver por qué aparecen esas dos creaciones y vamos a llegar a otras conclusiones interesantes sobre el mismo material que estamos leyendo. Nosotros vamos a basarnos siempre en lo que está escrito, no en lo que quiso decir, no en lo que algún exégeta dice, de qué es lo que nosotros debemos interpretar. No, nosotros vamos a leer lo que dice la Biblia y de ahí sacamos nuestras conclusiones. Del documento, no teológico, nada por el estilo. Cada quien con su religión, yo respeto todas sus religiones, cada quien con su creencia de la humanidad del ser humano y sobre todo de Dios, tomará sus propias conclusiones, pero yo les voy a decir lo que hemos encontrado, cómo lo hemos encontrado. Entonces, bueno, partamos del primer hecho, Génesis capítulo 1, versículo 26, y dice lo siguiente. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Dios, en el capítulo 1, versículos 26 y 27, crea al hombre y a la mujer al mismo tiempo. Luego vamos al capítulo 2, versículo 7, y ahí tenemos. Entonces Yahvé o Jehová, según sea la Biblia que tiene, Yahvé o Jehová Dios formó al hombre con polvo de la tierra. Luego sopló en su nariz un aliento de vida y el hombre tuvo aliento y tuvo vida. Yahvé o Jehová, según sea la Biblia que tienen, Dios plantó un jardín en el lugar del oriente llamado el Edén y colocó allí al hombre que había formado. Tenemos una segunda creación del hombre, en este caso el hombre aparte, el hombre primero, que está en Génesis 2.7. Luego tenemos en Génesis 2.21 y 23 la creación de la mujer. Y dice así: entonces Yahvé o Jehová hizo caer en un profundo sueño al hombre y éste se durmió. Le sacó una de sus costillas y rellenó el hueco con carne. De la costilla que Yahvé o Jehová había sacado al hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces el hombre exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón ha sido tomada. En el caso de las Biblias de los protestantes, dice será llamada mujer porque del hombre ha sido tomada. En definitiva, tenemos una segunda creación. Recuerden, la primera creación, Génesis capítulo 1, 26, 27. La segunda creación, Génesis capítulo 2, versículo 7 y capítulo 2, versículos 21 al 23. Más adelante, en Génesis 3, 22, el hombre le pone a su mujer Eva. Y esa es nuestra Eva y nuestro Adán. Fíjense qué tan importante es el hecho de que tengamos estas dos creaciones, y les llamo la atención sobre varios aspectos. El primero es que de esa primera pareja no se habla más en la Biblia, no se sabe más nada. Es como que si nunca hubiera ocurrido. En cambio, de la segunda pareja, la del capítulo 2, del versículo 7 en adelante, sí, porque es Adán y es Eva. Es nuestro Adán y nuestra Eva. Entonces, fíjense ustedes que les digo la razón por la cual están dos creaciones y la razón por la cual siempre hacemos referencia a la segunda creación de Adán y Eva es porque el capítulo 1 del Génesis fue un anexo. Fue un anexo hasta la mitad del versículo 4 del capítulo 2.
Fue un anexo que hicieron los sacerdotes en el siglo V a.C. Para los que leyeron mi primer libro, sabrán que el reino de Israel se dividió en el reino del norte, que se llamaba Israel, con capital Samaria, y el reino del sur, que se llamaba Judá, capital Jerusalén, donde estaba el templo que Salomón había hecho. Entonces, en 720 a.C. Cae el reino de Israel. Y en 587 a.C. cae Jerusalén y el reino de Judá, que es el reino del sur. Y se destruye, tanto Jerusalén es destruida por los babilonios y el templo que Dios había mandado a construir a su pueblo para que le sirviera, para que le hiciera todas sus ofrendas y todo eso. Entonces, en ese siglo V a.C., los sacerdotes se consiguieron un problema muy grave porque se iba a diluir el pueblo judío. Recuerden que, bueno, los que conocen la Biblia, en el Éxodo ya había habido un pacto entre Dios y Moisés, donde Dios le dijo: yo escojo a mi pueblo de Israel para mí, para que me sirva, para que me haga ofrendas, ¿verdad? Para que me adore solo a mí, y yo lo voy a proteger y lo voy a guiar. Y así lo guió por el desierto y todo lo que sucedió después. Entonces no hay forma de que tú le explicaras a un judío del siglo V a.C. toda esa devastación si realmente Dios ya tenía un pacto con ellos. Entonces los sacerdotes tuvieron que hacer ese anexo. Y no solo ese, hay muchos anexos. Yo tengo, esta es mi Biblia de trabajo. Bueno, esta es mi Biblia de trabajo. Aquí voy a leer un párrafo donde los traductores de la Biblia, eso es lo que tiene especial esta Biblia. Aquí tenemos todo lo que son los versículos y todo eso, ¿verdad? Y aquí abajo tenemos, en esta letra más pequeñita, por eso tengo que usar los lentes, tenemos todos los comentarios que van haciendo, históricos y bueno, religiosos también, pero los históricos son los que más me llaman la atención, que van haciendo los traductores de los escritos originales. Y entonces ellos explican acá por qué razón se hizo esos anexos. Dice: la obra de los sacerdotes. Esta primera obra, que data del tiempo de los reyes, no se ha conservado tal cual. En el siglo V, al conocer el pueblo judío la gran prueba de la destrucción del reino y del destierro de Babilonia, los sacerdotes añadieron muchos párrafos, que en el texto ponemos en letra cursiva. Ellos aquí diferencian en letra cursiva lo que es anexo y en letra, vamos a decir, estándar, en letra vertical, lo que es original. Eso es súper interesante. En los momentos críticos que vivía Israel a raíz de la desaparición del reino del sur junto con todas sus instituciones, la figura de Dios y la fe en él estaban seriamente en peligro de desaparecer, mientras que la religión de los nuevos amos del mundo, es decir, los babilonios, amenazaba con suplantar en la mente de los israelitas la religión y la fe yavistas. Yavista es por lo de Yahvé, el tetragramatrón, YHWH. También está en mi primer libro, eso explicado. Pues hacían ver la debilidad y falsedad de Yahvé, incapaz de defender a su rey, su ciudad y su templo, lugar de habitación. Claro, esta gente se consiguió con ese problema tan grave y tuvieron que hacer anexo. Ahí fue donde ellos echaron mano de los escritos sagrados. Entonces, parte de mi trabajo es, el que les ofrezco a ustedes, es irle mostrando cuáles son los escritos originales y cuáles son los escritos, lo que fue anexo. Y la razón por la que fue anexa se los acabo de leer. La otra cosa interesante es que Dios no estaba solo, porque Él dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, dice en Génesis 1:26. Y después le dice en Génesis 3:22, dice, en Génesis 3:22 dice, lo voy a leer directamente de la Biblia: entonces Yahvé, o Jehová, Dios, dijo: ahora el hombre es, hasta entre comillas está, ahora el hombre es como uno de nosotros, en el conocimiento del bien y del mal, que no vaya también a echar mano del árbol de la vida, porque al comer de él vivirá para siempre. Entonces, conclusiones.
Dios no estaba solo. Él dice nosotros. Nosotros somos nosotros. No usted y yo, sino ellos allá en aquel momento. No dice otra cosa que no sea nosotros. Entonces no estaba solo. No hay estudio posterior. No hay embellecimiento de eso. Dios no estaba solo. La segunda es que la Biblia tuvo muchos anexos en el siglo V a.C. y bueno, ya después nos acostumbramos a ponerle anexos y a cambiar cosas a través del tiempo. Y además de eso, tenemos la situación de que de la primera pareja, pues no se sabe nada, no se dice más nada, eso quedó allí. Entonces tenemos que tener cuidado en leer nuestras Biblias, sea cual sea la religión cristiana que profesamos, aunque esto es el Antiguo Testamento, hay que ver cómo está la Torá, porque en eso son libros de que tomó el cristianismo de los judíos. Más adelante trabajaremos con la Torá, pero la Biblia tiene mucho por decir. Entonces, bueno, imagínense ustedes que estamos ante los primeros capítulos del primer libro de la Biblia, que tiene más de 60, en el caso de los protestantes, 66 libros, y en el caso de los católicos tiene 73 libros, y en el caso de los ortodoxos tiene 75, 78 y algunas más, dependiendo de cuál es la división o la religión como tal. O sea, los ortodoxos tienen varias corrientes. Entonces, bueno, así como esto vamos a seguir haciendo los otros videos del estudio, este estudio de la Biblia. Ya estamos trabajando en el segundo libro, está casi listo, que es sobre el Evangelio de Mateo, con esta misma tónica. Leemos lo que nos llama la atención, lo analizamos y llegamos a conclusiones. Yo de verdad que espero que les guste mi trabajo. Denle, por favor, si les gustó, denle like al video y suscríbanse al canal En Busca de la Luz. Y tenemos Instagram también, En Busca de la Luz 2023, donde voy a ir colgando estos videos, y si le dan like, pues nos ayudan a que YouTube le dé un poquito más de fuerza y nuestro trabajo llegue a más personas. Muchas gracias, que tengan excelente resto del día y nos vemos muy pronto. Hasta luego.